Buenos días a todos. Y vamos a continuar. No os preocupéis, que vamos a trabajar con matemática. Pero lo primero quiero comentar acerca de los problemas del día pasado, ¿no? Con 4 o 5 personas al final de la clase sí lo llegué a hablar. Se quedaron, digamos, no podían, y dijeron, no podemos dormir esta noche sin saber un poco el resultado. Entonces estuve hablando, pero eran más de 4 personas. Pues en el resto no. Y siempre os he dicho que cualquier ejercicio que hagamos, pues, de hecho, mi intención con los ejercicios es obligaros a pensar sobre ellos, o sea, no hacerlos yo, que vosotros no penséis sobre ellos y, digamos, os olvidéis. O sea, lo primero, la pregunta es, ¿habéis pensado en el problema de los dos problemas? ¿Habéis pensado sobre ellos? Cosa muy conveniente. Es decir, la pregunta es, imaginaos, si yo ahora os digo, ahora otra vez los tenéis que repetir, ¿seríais capaces? O sea, después del trauma, ¿no?, de tener el otro día así bajo presión con el tiempo de resolverlos, ¿habéis tenido 3 días para pensar sobre ellos? ¿Habéis pensado sobre ellos, sinceramente? Bueno, eso sería lo que deberíais, vamos, yo creo que es lo normal que debería hacer un alumno en esa situación. Primero, el problema parece que lo había puesto el problema 1, que era el de la semisfera, ¿no? Vamos a ver cómo... Un segundito. El problema de la semisfera. Tenemos aquí... Voy a dibujarlo como esfera completa porque no puedo dibujar semisferas con esto. Teníamos una bolita aquí, ¿no? Lo que decíamos era que se le daba un pequeñísimo empujón, de tal manera que lo sacáramos esa bola de la posición de equilibrio inestable. Entonces nos preguntaban el ángulo θ para el cual esa bolita se separaba de la semisfera. Bueno, pues, ¿creéis que depende de R, del radio? Fijaos que os daba como parámetros R, la masa y G, ¿no? Digamos, depende, si probáis en casa con el que os comenté, ¿no? Probad con un balón de playa grande, un balón de baloncesto que es más pequeño, una canica, lo uséis para la luz. Pues podréis visualmente comprobar, si lo hacéis, digamos, con cuidado, con ayuda de otra persona que sujete bien las pelotas, pues el ángulo es el mismo, independientemente de qué balón cojáis, si muy grande o muy pequeño. Es decir, vamos a comprobar rápidamente. La solución se tiene que cumplir que coseno de θ es igual a coseno. Y ahí, fijaos, no aparece ni G, ni nada, ni N, ni R, ni nada. ¿Os salía esa solución? ¿No? Y después en casa os salía esa solución. Bueno, entonces, ¿qué os dije el otro día que había que plantear? Había que plantearlo, 1, vamos a poner si queréis, leyes de Newton. Y 2, apoyarnos en las observaciones de la energía. Bueno, podríamos resolverlo, el problema, únicamente con las leyes de Newton, lo que nos va, digamos, aplicar, aparte de las leyes de Newton, la conservación de la energía mecánica, os comenté en clase que eso no da una información adicional. O sea, que uno podría estar pensando, es más información. No. Digamos que en este segundo punto, lo que tenemos es elaborado una parte de las leyes de Newton. Es decir, que ¿podría resolverlo solo con las leyes de Newton? Sí, se puede resolver solo con las leyes de Newton directamente. Pero nos es más fácil, digamos, coger una.
fijaos que estamos en el plano, vamos a tener dos componentes, las fuerzas, aceleraciones, es decir, solo me voy a quedar con una de las ecuaciones escalares y luego voy a escoger, sustituyendo a la otra, sustituyendo realmente porque integra la otra, o sea, la conservación de la energía mecánica está integrando la otra componente. Vamos a sustituirla por esta. Entonces vamos, eso os lo dije en alto, y si uno me hace caso un poquitín, pues lo que hubiese hecho sería primero un diagrama del cuerpo libre. Un diagrama del cuerpo libre. Entonces tendríamos aquí, la verdad es que marea la pantalla, un poquitín como vivo. Vamos a... Entonces es poner las fuerzas, ¿no? ¿Qué fuerzas tenemos? Bueno, primero, vamos a ir ya... Estoy pensando ya en qué sistema de referencia lo voy a resolver desde fuera, visto desde fuera. Entonces, es un sistema de referencia inercial. Únicamente vamos a considerar las fuerzas, naturalmente son las fuerzas reales. ¿Cuáles son las fuerzas reales? La gravedad, para que no se nos olvide, una. ¿Y qué otras fuerzas están actuando? Uno diría rozamiento, nada. No hay... Fijaos, tenemos dos cuerpos en contacto. Entonces, tenemos fuerzas de contacto. En general tendremos una fuerza que es normal y otra fuerza que es tangencial. La fuerza tangencial era la fuerza de rozamiento, que no la tenemos aquí. Por eso podemos aplicar la conservación de la energía mecánica, no disipa. La disipación, si metemos rozamiento, entonces se nos fastidia el problema, se nos complica ya, no nos quedaría más medio que integrarlo aquí. Entonces solo tenemos la fuerza perpendicular normal. Es la que iba a dibujar. Estoy dibujándolo para una situación cualesquiera, por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, no en el punto de despegue, sino en esta posición. Entonces tendríamos un eje y la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Más fuerzas? No, no hay ninguna. Sistema de referencia, fijaos cuál vamos a utilizar. Naturalmente, estamos en una trayectoria, en este tramo es una trayectoria circular, luego sería una trayectoria parabólica. Estoy todavía aquí, no me importa. Entonces, siempre que tenemos trayectorias curvilíneas, os dije lo más cómodo, lo más conveniente es siempre pensar en un sistema de referencia cuyos ejes son los ejes intrínsecos al movimiento. Los ejes intrínsecos serán entonces aquí la dirección tangencial y la dirección normal. La dirección tangencial, si la velocidad es, fijaos, hacia abajo o a la derecha, pues entonces tendríamos el sentido positivo hacia allá. Y luego, bueno, la dirección, pues podríamos escoger hacia fuera o hacia adentro. Voy a escogerlo hacia adentro, por comodidad. Luego, da igual, pero bueno, así nos ahorramos tener que pensar mucho sobre los signos. ¿De acuerdo? Esta sería la dirección tangencial y esta sería la radial hacia adentro, centrípeta. Entonces, fijaos ahora, si este es el ángulo, un ángulo θ, ¿cuál es este otro ángulo? Este ángulo es θ, evidentemente, o sea que aquí en el diagrama del cuerpo libre tendría que poner este. Muy bien, y ahora leyes de Newton, estamos en el punto 1, tendríamos n más mg igual a n, ahora es igual a aceleración. Si eres tan amable, por favor, bien, vamos a descomponer. Gracias. ¿Tu nombre era, perdona? Juan Manuel. Centrípeta. Vamos a ver la componente centrípeta. Tenemos C menos n, ¿estamos de acuerdo? En sentido negativo. Tenemos que descomponer, esto sería más mg coseno de θ, ¿no? Igual a la masa por la aceleración centrípeta. En cuanto a la dirección eje tangencial, la normal no tiene componente en esa dirección, naturalmente, entonces tendríamos
mg seno de θ igual a la masa. Vamos a ponerlo en otra página. Si hay cualquier cosa, me interrumpís. Menos m más mg seno de θ igual a la masa por la aceleración centrípeta, tendríamos masa v cuadrado, velocidad el módulo de la velocidad al cuadrado, unido por el radio de la trayectoria, que sabemos que es r, porque está todavía en contexto, y en la otra teníamos n seno de θ igual a m, la aceleración parcial, que sería m por la derivada del módulo de la velocidad con respecto a θ. Esto es lo que nos están diciendo las leyes de Newton. ¿Cuáles son las incógnitas? Aquí tenemos dos ecuaciones, una es una ecuación diferencial, pero son dos ecuaciones con dos incógnitas. Olvidaos, aquí ya, si queréis no estáis viendo esto, de la izquierda, de la derecha, izquierda y de la derecha. ¿Cuáles son las incógnitas? Tenemos dos incógnitas. Fijaos que, no, aquí me lo está diciendo, fijaos, para un ángulo determinado. Para un ángulo determinado. O sea, θ no es una incógnita aquí en esta situación, sino que yo, para un ángulo determinado θ, digamos, puedo hallar cómo es la velocidad y cómo es la normal. Fijaos que tenemos dos. ¿De acuerdo? Claro, podría saber, únicamente fijándome en esto, podría hallar lo que nos están preguntando. Sí, sí. Sí, y en acto así queda bien grabado. ¿Por qué has puesto n por seno de θ donde tenías n por seno? Uy, perdón. Gracias. Gracias. Todo eso, por favor, no. Muchas gracias. Que si no, muchas gracias. Todo. ¿No? La mg seno de θ estará descomponiendo el peso. Muchas gracias. No, sin ningún sentido lo de la normal, porque la dirección tangencial, porque pues ahí no tenía ningún sentido. Pero bueno, digamos, sigo todo lo que a continuación dije es cierto, o sea, las incógnitas son en el principio. Ahora estaba comentando, ¿puedo solo con esto llegar a la solución de lo que me piden? Es decir, el ángulo, sí, tendría que resolver este sistema de ecuaciones y lo único, entonces, imponer, fijarme cuál sería el ángulo para qué. En el punto de contacto, justo cuando se va a separar, fijaos que n va cambiando, la fuerza normal, y bueno, va decreciendo. Es lógico, si uno mira estas ecuaciones, va decreciendo. ¿Por qué? Pensad. Fijaos, ponerlo aquí, claro, porque este término al principio es 0, pero luego va siendo cada vez mayor. Lo que quiere decir que n tiene que decrecer. Va decreciendo hasta que llega un momento en que se hace 0. Evidentemente, la condición que hay que imponer es en el punto de separación, del despegue, ¿no? Esa sería la condición. Fijaos que esto se puede integrar, o sea que realmente tampoco es tan difícil. En este caso no es difícil integrar, pero tendríamos que hacerla integrar. ¿De acuerdo? Fijaos, tenemos aquí, y uno diría, ¿cómo lo haríamos? A ver, eso es interesante. Claro. Ya sé que, o sea, os estoy obligando a seguir el camino más difícil ahora, pero para meditar un segundo, tendríamos aquí en esta ecuación, fijaos, mg seno de θ, voy a separarlo, igual, bueno, el m, izquierda y derecha, evidentemente es integrado, o sea, que vamos a poner g seno de θ, fijaos que tendríamos aquí θ, v y t. Realmente lo que tenemos es, fijaos, esto lo hice el curso pasado. Tenemos la velocidad v que depende evidentemente del tiempo, pero yo lo podría expresar como la intermedio, con un paso intermedio a través del ángulo, es decir, depende de θ y θ depende de t. Entonces aquí tendríamos, ¿no?, que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, la regla de la cadena sería la derivada de la velocidad con respecto a θ por la derivada de θ con respecto al tiempo. ¿Veis cuenta? Sí, y ahora uno dice, ¿esto cuánto vale? Esto es la velocidad angular, omega. Pero claro, entre el módulo de la velocidad y la velocidad angular tenemos una relación, ¿no?
omega. Es decir, que aquí podríamos poner como vamos a poner este término omega v de por R, ¿no? Por la V. Y ahora esta ecuación, fijaos, me he eliminado la variable t, está implícita, pero ya no explícitamente. Es decir, que en esa ecuación que tendríamos tres variables que no son independientes entre sí, pues lo que he hecho para poderla resolver a mano es eliminar una. Entonces tendríamos g seno de θ igual a, ¿qué tenemos aquí? V. Y ahora sí puedo hacer separación de variables. Os digo que se puede, que os deis cuenta que no, o sea, que se puede resolver a mano esto, no hay, en otros problemas no. O sea, si le meto uno piensa, lo puedo resolver con el rozamiento. Ya no, o sea, ya no es posible, no es tan fácil, no es, porque ahí ya, digamos, fijaos que no he tenido que usar esta ecuación de aquí arriba, pero en el momento en que meto el rozamiento ya está acoplada con la de arriba. Entonces la resolución es, digamos, no es inmediata y mucho menos. Si lo hacemos con el ordenador nos da igual, ¿entendéis? O sea que eso no sería, es bonito hacerlo con el ordenador porque uno no pierde el tiempo, es añadir, poner las dos ecuaciones, darle al de solve o al de solve y resolver el problema. Desde ese punto de vista, pues es, por eso es bonito lo de matemática, una herramienta de estas, porque nos permite un poco separarnos, darnos ese trabajo y centrarnos únicamente en lo que es la parte de la física. Pero bueno, está bien. Separación de variables significaría g seno de θ, diferencial de θ igual a v, r, v. Entonces ya tenemos la relación, integramos. Esto, vamos, todo este paso que he hecho, ¿no? He tenido que preocuparme de cómo hago la separación de variables y todo este rollo. ¿Para qué lo voy a hacer si ya me lo han hecho? ¿Cuándo? Pues precisamente en la conservación de la energía. O sea, que es esto, todo este punto que todo este desarrollo que he hecho yo aquí, el que me voy a ahorrar. ¿Es posible? ¿Para qué si ya me sirve? Luego, vamos entonces a atacarlo, planteando, aparte de esto, o sea que ya os dais cuenta qué ecuación voy a sustituir. La componente tangencial, esa no la voy a utilizar, la voy a sustituir por la conservación. Que hemos discutido rápidamente que se cumple. Fijaos que la fuerza normal no realiza trabajo, no tenemos fuerza de rozamiento, no realiza trabajo, ¿por qué? La fuerza normal. Es perpendicular siempre a la velocidad, o sea que la fuerza normal nunca nos va a hacer conservación de la energía mecánica. Entonces tenemos, en la posición vamos a llamar posición 1, ¿no? Uy, sí, bueno, estoy utilizando, que no sé qué es la posición cuando está entre dos posiciones, cualesquiera. La energía mecánica en una posición tiene que ser igual a la energía mecánica en cualquier otra. ¿Cuál es la energía mecánica arriba? Tenemos únicamente energía potencial. Vamos a tomar como nivel de referencia justo donde las hemisferas, ¿de acuerdo? O sea, en la base de las hemisferas, que antes dibujé una esfera completa, la base de las hemisferas. Entonces tendremos MGH, que es MGR, simplemente, más la energía cinética, que es cero, por eso es. Pero este problema, si os dicen, imaginaos, ahora cambio solo una cosa. Quiero saber en un examen si se ha estado atento, si se ha entendido. Y no quiero ponerlo exactamente igual. En el fondo igual, pero no exactamente igual, para que despistar, digamos, aquel que no le doy un empujón con una velocidad determinada. ¿Ha cambiado algo? Nada, en absoluto. Lo único que tengo que meter aquí es un término relativo a la energía cinética. Todo lo demás queda igual. O sea, realmente es el mismo problema, pero juego al despiste. Bien. Entonces tiene que ser igual a la energía. Aquí estamos en la posición 1. Y aquí tenemos la posición 2. Esto es θ. Entonces tendríamos esta altura, ¿no? Mg
¿Cuánto es esta altura? Si esto es θ y esto es r, entonces mgr coseno de los que ¿estamos de acuerdo? Más la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad en el punto 2. Esta es. O sea, que tenemos esta ecuación. Sí. Es puntual. Y cuando os dije el otro día, creo que lo dije, pensad en este problema en el momento en que le demos volumen a la esfera pequeña, cambia algo. El planteamiento, cuidado, ya os aviso, el planteamiento es exactamente el mismo. Conservación de la energía mecánica, si la canica rueda sin deslizar, cosa que cuando lo hacéis en el... pues va a pasar eso. Si el coeficiente de rozamiento, cuidado, si el coeficiente de rozamiento estático lo suficientemente grande. O sea, si pulís, lo hacéis sobre una superficie demasiado pulida, entonces ya veréis cómo la cosa es diferente, cambia. Pero bueno, en condiciones normales un balón de playa o cualquier balón de baloncesto tiene el suficiente, con la canica tiene un coeficiente de rozamiento estático lo suficientemente grande para que eso se cumpla. Es decir, que ruede sin deslizar, eso significa que entonces no va a haber disipación de energía mecánica por rozamiento. Y tenemos que cambiará que en el término de energía cinética, porque algo tiene que cambiar, tenemos energía cinética de traslación, que es la que tenemos aquí, más un término que veremos más adelante, que es la energía cinética de rotación de la canica. Es simplemente añadible, pero el planteamiento es el mismo, y así ya queda grabado para el momento, ¿no?, que tengamos que discutir. Bien, claro, aquí uno, y eso es lo que hacíais así deprisa y corriendo, el otro día cuando pasaba de una fila a otra, pues yo creo que me daba cuenta que planteabais esto. Sí. Pero aquí con esta es solo una ecuación y aquí hay más de una icónica. No sirve de nada. Por favor, no. Que no sea miembro de no. Vale. Estaba diciendo. Sí, estaba viendo esta ecuación el otro día, mucha gente. Pero si se fija aquí uno, tenemos dos incógnitas. Estáis relacionando el ángulo con la velocidad. Pero claro, necesitamos saber cuál es la velocidad en el punto de despegue o de salida para poder despejar θ. Entonces, claro, y aquí uno dice, ¿dónde tengo una velocidad al cuadrado? O sea, necesito otra ecuación. Y eso, o sea, os lo dije, necesitáis las dos cosas. La otra, la componente centrípeta que teníamos, si no me equivoco, me corregís, era menos n más mg coseno de θ, ¿no? Igual a, teníamos la masa, ¿no?, por v cuadrado dividido por r. Sí. O sea que tenemos estas dos ecuaciones que son válidas para cualquier posición que tengamos por aquí. Ahora ya solo tenemos que hacer es imponer la condición punto de salida o de despegue. Secación. Tenemos que imponer que n sea igual. Es decir, que en esta ecuación lo único que tengo que hacer es quitar esto. Evidentemente, ahora tengo otra vez, fijaos aquí en esta primera, las masas se me van, en esta las masas se me van. Tengo entonces, escribo el cuadrado en el punto el punto 2 de salida, va a ser r coseno de θ, lo puedo introducir aquí en la ecuación, entonces gr igual a gr coseno de θ más un medio de g coseno de θ. Fijaos que tengo aquí multiplico todo por 2 coseno de θ más coseno de θ, 3 coseno de θ, es independiente de cómo es más lento o más en detalle. Ahora lo que necesito es vuestra ayuda. Que no habéis entendido, eso es cuando puedo el desarrollo.
Si no me ayudáis en eso, lo tengo que ver por el camino. ¿Está claro? Era difícil. Era hacerme caso. A decir, ahora, pues si os digo, en una necesitamos conservación de energía mecánica, en el otro problema de la biodiversidad, de la disipación por rozamiento. Muy bien. Yo creo que voy a cortar aquí la grabación y si pongo dos, digamos, esta grabación es ese problema y no puedo separarlos.